¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarles nuevamente aquí en Análisis con su servidor Eduardo Andrade en el canal que tiene el mejor auditorio de YouTube. Esta vez, este 5 de febrero, para conmemorar con ustedes nuestra Constitución, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es nuestra norma suprema, es la base de la organización colectiva, de cómo vivimos, cómo somos, la regulación de las instituciones y, por supuesto, la previsión de los derechos humanos que constituyen un límite a la autoridad del Estado, que fue el sentido original del constitucionalismo. Es un gusto, pues, estar hoy este 5 de febrero, pero con una sombra de disgusto, la verdad, porque el haber cambiado la fecha de la conmemoración para pasarla a un mero fin de semana largo, habiéndose perdido el sentido de lo que representa recordar históricamente los acontecimientos, porque luego nos olvidamos, ¿no? Ya fue el lunes y es fin de semana largo y a disfrutar y luego no sabemos ni por qué fue un día de asueto. Y para colmo, esta fue una maniobra que nunca debieron haber aceptado quienes tenían un compromiso con el sentido histórico de la Revolución Mexicana, porque qué casualidad que las únicas fechas que se movieron para quitarles el contenido de su carga histórica fueron el 20 de noviembre, que se celebra el inicio de la Revolución Mexicana, el 5 de febrero, justamente hoy, el día que celebramos la Constitución de la República surgida de esa revolución. Y la otra fecha fue el 21 de marzo, claro, quisieron borrar a Benito Juárez. Esta fue una maniobra de la derecha mexicana que en el año 2006, en noviembre, en enero, perdón, de 2006, fue el decreto, estaba todavía la presidencia de Fox. Y bueno, uno entiende que el PAN hubiera promovido estos cambios porque en la raíz del PAN hay una aversión, hay un encono, no quisiera usar una palabra más fuerte, en contra de los movimientos que significaron avanzar en el liberalismo contra el conservadurismo antiguo, el haber aprobado la libertad de cultos, por ejemplo, está todavía, pese al tiempo que ha pasado, hay una reserva, hay una inconformidad con la separación, el haber avanzado en la reforma para separar las funciones oficiales del Estado de las de la Iglesia, la intervención de los liberales y por supuesto de Benito Juárez, a quien todavía no le perdona el conservadurismo de derecha el haber logrado ese avance liberal y haber roto las cadenas que existían por parte de la Iglesia Católica, que llegó a condenar y a amenazar con la excomunión a quienes obedecieran la Constitución de 1857. Imagínense desde dónde viene esto. Entonces es muy significativo que las fechas que tenían que ver con Benito Juárez, que es una figura que no gusta a la ideología de la derecha, con la Revolución Mexicana, que tampoco gusta, con la Constitución surgida de esa revolución, esas fechas fueron las que se transfirieron a un lunes para que se perdiera ahí entre la celebración de días de asueto, de días de vacaciones, y se actuó deliberadamente contra estas fechas a ciencia y paciencia de quienes debieron haberlas defendido, que se supone serían los herederos de esa corriente histórica y que no hicieron nada y se dejaron llevar. Y los únicos que se defendieron fueron los obreros, porque notarán ustedes que el 1 de mayo se quedó en 1 de mayo, ese no se cambió, porque ellos sí supieron defender la importancia histórica del 1 de mayo, del sacrificio de los llamados mártires de Chicago, que fueron reprimidos brutalmente
porque intentaban, porque efectuaban un movimiento de huelga. Y bueno, por lo menos esa fecha sí quedó viva, quedó en el día que debe ser. Las otras no, porque el 16 de septiembre, bueno, el 16 de septiembre el conservadurismo todavía lo une a la figura de Iturbide, ¿no? Pero en fin, son eh, cicatrices históricas que, o más bien heridas históricas que no se acaban de cerrar y que dieron por resultado este cambio de estas fechas que ojalá se volvieran, porque ni se gana mucho desde el punto de vista del turismo, que ha sido uno de los pretextos, o porque que no se hagan puentes, que porque no se pierdan días laborables. Yo hice algún estudio alguna vez, no lo tengo ahora a la mano, tendría que buscarlo a lo mejor un día para hacer una grabación, pero llegué a la conclusión de que si no se movían esas fechas y se dejaban además cuando caían en sábado o en domingo, a final de cuentas el número de días que podían perderse por el llamado puente cuando caía por ejemplo en jueves el día festivo y nos saltábamos el viernes para juntarlo con el fin de semana, a fin de cuentas eso también significaba varios días de movilidad, de movimiento, de ingresos para los centros turísticos. Pero bueno, eso queda al margen. Hoy es el día para recordar nuestra Constitución. Por cierto, yo quiero recomendarles, justo salió a tiempo, ya está la edición nueva de mi Constitución comentada, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comentada por su servidor, Eduardo Andrade Sánchez. Esto lo publica Editorial Dicaya, acaba de salir, está fresquecito, recién salido de la imprenta, actualizada a 2026, hasta la última reforma constitucional ya está incluida. Es un libro de consulta que les puede ser muy útil porque cada artículo tiene un comentario mío, más o menos extenso, no demasiado, que además está planeado con un enfoque no para juristas, sino a manera de divulgación para personas con una cultura media, aunque no tengan conocimientos de derecho, no los necesitan, al contrario, aquí adquieren algunos, pero no de manera técnica. Así es que se las recomiendo, es un buen motivo, doble motivo para celebrar que ha salido esta nueva edición de mi Constitución comentada. ¿Y por qué es tan importante que conmemoremos la creación de nuestra Constitución? Porque ahí se recogen las decisiones políticas fundamentales de un pueblo, dicen los teóricos, y ahí está la esencia de lo que queremos proyectar, por un lado, de lo que tenemos como programa de nuestro desarrollo como país, pero al mismo tiempo la esencia de lo que somos, cómo nos constituimos, cómo estamos conformados como una nación, cuáles son nuestros valores fundamentales, por qué somos una república, no somos una monarquía como hubiera querido Iturbide, somos una república representativa. ¿Por qué? Porque actuamos los ciudadanos a través de los representantes que conforman los poderes de la república. Hay algunos métodos en los que podemos participar directamente, como las consultas populares o la revocación del mandato o la presentación de iniciativas de manera directa por la ciudadanía, pero lo esencial de la conducción del país es a través de los representantes que forman los poderes, el poder ejecutivo con la presidenta de la República electa, los senadores, los diputados electos también, por eso son nuestros representantes, y ahora con este cambio más reciente constitucional, el Poder Judicial también es producto de esa elección. Entonces, por eso se define una república representativa, democrática, porque los elegimos a través del voto en las urnas. Popular, porque tiene una vinculación con el pueblo. Esto está señalado en el artículo relativo a los estados del que conforman la república, y somos una república federal precisamente porque la integran estados libres y soberanos en cuanto al régimen interior. Están unidos
estamos unidos todos los estados de la República y la Ciudad de México, que es una ciudad autónoma, no es un estado, conformamos esta República Federal que tiene esas características. Entonces está ahí la esencia misma de nuestro ser y donde se deposita la voluntad central, el artículo 39. Yo sostengo que esa es la Constitución, el núcleo, la Constitución de la Constitución. Ahí dice: la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Y esto es lo que determina por qué el pueblo es el que tiene la capacidad suprema de decisión y por qué la Constitución es la norma suprema. Sobre ella no puede haber nada. Algunos dicen es que los tratados internacionales, no, los tratados internacionales son producto de la voluntad de varios estados, 2 o más estados, que se ponen de acuerdo para pactar algo, pero no es una autoridad superior, surge de la misma soberanía que cada estado, por supuesto, determina que tenga ciertos compromisos en un tratado internacional, pero siempre sujetos a lo que diga la Constitución y con base en lo que dice la Constitución. Por eso ahí se señala en el artículo 39 además que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. Ahí están muy claras las disposiciones esenciales de nuestra Constitución y agrega ese mismo artículo que el pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Por eso, sobre esa soberanía popular y sobre la supremacía constitucional que surge de ella, no puede haber ninguna fuerza externa, ni podemos aceptarlo, y por eso se ha reforzado incluso la soberanía nacional en normas como el artículo 40 constitucional en las reformas más recientes. Ese conocimiento es vital para nosotros los mexicanos porque podría extenderme más sobre estas disposiciones centrales, pero lo importante es que entendamos que ahí está la esencia misma de nuestro ser nacional a lo largo de la historia. De hecho, hemos tenido 3 grandes momentos constitucionales. La primera constitución de 1824, justo cuando surgimos a la vida independiente. Después de que se consumó la independencia en 1821, vino el episodio de cuando Iturbide quiso declararse emperador, pasó algún tiempo en que fue necesario convocar a un congreso constituyente y finalmente surgió primero el acta constitutiva de la Federación Mexicana en enero de 1821 y luego ya en octubre se promulgó la Constitución de 1824, que fue nuestra primera constitución. Después, con el movimiento liberal, me salto el episodio de una constitución centralista que rompió el sistema federal en 1836, lo dejo de lado porque en realidad el otro momento estelar fue el de 1857, el triunfo de la revolución de Ayutla, de los liberales, la derrota de Santana, el afincamiento de la república ya como un estado bien definido ideológicamente y la separación de la iglesia para conformar una república laica, de modo que ese momento, 1857, fue determinante. Se agregaron después las leyes de reforma, llevaría mucho tiempo ir a los detalles, pero lo esencial es que 1857 fue el otro momento culminante del triunfo de los liberales. Se incluyen las garantías individuales, que son los derechos humanos. Algunos piensan que los derechos humanos surgieron en 2011, no, esos bien, ya había algunos señalados en la Constitución de 1824. La Constitución de 57, de 5 de febrero de 1857, estableció el primer capítulo de garantías individuales como derechos, ya también los declaraba, decía el pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre, así se mencionaba entonces, son la base y el objeto de las instituciones sociales. Ahí
había una inclinación justnaturalista, le llamamos técnicamente. Eran seguidores de la idea de un derecho natural, que luego se volvió una idea conservadora finalmente cuando viene el otro gran momento estelar, que es el 5 de febrero de 1917, con algo de lo que nos sentimos o debemos sentirnos muy orgullosos. Esa constitución de 17 rompe con la idea justnaturalista para asentar que es el pueblo mexicano, porque no es el gobierno. Algunos dicen que el gobierno no genera los derechos. No, 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 es el pueblo mismo, al establecer su constitución, al dictar su constitución, la que otorga esos derechos para que sean exigibles, porque si son meras abstracciones o ideales, no, el derecho tiene que ser exigible. Y por eso la constitución de 17 fue tan importante y luego la han modificado de manera que perdió su esencia, pero lo que tenía como esencial esa constitución es justamente la idea de que estos derechos tenían que ser creados y establecidos por el pueblo mexicano a través de la constitución, por ejemplo, para poder fraccionar los latifundios y no permitir la concentración de la propiedad privada, que el pensamiento liberal original decía, bueno, pues si alguien tiene muchas hectáreas de tierra y las compró, las adquirió, es su derecho, no se le debe quitar. ¿Cómo no? Si eran latifundistas, hacendados, explotadores. La revolución lo que hizo fue justamente actuar contra eso a través del movimiento campesino, o contra la explotación obrera a través del movimiento obrero, y ponerlo en la Constitución por primera vez. Por eso fue la primera constitución en el mundo, de lo cual nos tenemos que sentir muy orgullosos, la primera constitución que incluyó los derechos sociales, no solo el mero derecho individualizado de la persona, no, no, el derecho de los grupos que exigían, que demandaban condiciones mejores de vida, los obreros, los campesinos. Ahora se ha avanzado en esto también al reconocer la personalidad jurídica de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Es un nuevo capítulo, ahora más reciente, pero ya me estoy adelantando. Me podría pasar el día entero hablando de la Constitución, pero ¿por qué pues es tan importante recordarla? Uno, porque fue esa primera constitución en el mundo que en el texto constitucional incluyó derechos sociales. Una constitución que fue muy claramente laica para rechazar esas influencias indebidas de la Iglesia, una constitución que le daba al Estado una capacidad rectora de la economía para beneficiar a las clases populares, que demandaban también que existiesen controles frente a posibles abusos, y una constitución profundamente nacionalista en su texto original. Ahora, lo que sucedió después es que esos elementos que eran fundamentales en 1917 se fueron diluyendo, se fueron perdiendo fuerza a partir de la gran presión de la corriente neoliberal, que fue en todo el mundo. Todo el mundo se apoderaron a través de lo que yo llamo el tsunami neoliberal, que arrasó con muchas instituciones del Estado benefactor, de un Estado social, como estaba concebido nuestro Estado en la Constitución mexicana, como se desarrolló a través de la reforma agraria, del reparto de tierras, de la expropiación de la industria petrolera. Todo eso que significaba la afirmación del sentido nacionalista, del sentido popular de la Constitución mexicana, se fue, como la humedad fue penetrando el neoliberalismo, y poco a poco se desmontaron algunos de esos elementos. Uno, en el artículo primero se reintrodujo un justnaturalismo que pretende defender en extremo posiciones más bien egoístas, personales, que a veces son aprovechadas hasta por las empresas alegando que tienen derechos humanos, cuando no debería considerarse, salvo aquellas garantías, por supuesto, de legalidad que deben proteger a cualquier persona, así sea una persona moral, una sociedad,
pero no alegar algunas cuestiones que tienen que ver con la personalidad física de cada individuo, que tenemos derechos, por supuesto, como derechos humanos, pero cuando estos se quieren extender con una concepción de justnaturalismo que no queda muy claramente definida hasta dónde llega esa capacidad de defensa del derecho humano real de la persona para que no la atropelle el Estado, y posibles excesos que puedan servir para que los utilicen grandes intereses corporativos en contra del Estado mexicano, que es la representación del pueblo de México. Tengo un libro incluso, podría mostrar, pero no lo tengo en este momento aquí. Otro día se los platico, Hibridismo Constitucional se llama, salió el año pasado, donde analizo justo esa penetración del neoliberalismo, las privatizaciones, el buscar que se privatizaran, se quería privatizar todas las empresas mexicanas, incluso llegó un punto en que se abrió la el control y la propiedad exclusiva de la industria petrolera para permitir la inversión privada, lo cual fue pues mantenido mucho tiempo como algo que solo correspondía al pueblo de México y al Estado mexicano. Y lo mismo pasó con la electricidad. Ahora, yo sostengo, y ahí están las pruebas, a partir del final de esta etapa neoliberal que deslavó muchas de estas instituciones, también se perdió la parte del laicismo duro que tenía su razón de ser, para evitar que la iglesia y ahora las iglesias vayan pretendiendo extender su poder sobre áreas políticas que no les corresponden. Y se perdió un sentido nacionalista tratando de someter al Estado mexicano a muchas decisiones externas de tipo jurisdiccional incluso, en donde la Corte Interamericana, por ejemplo, de Derechos Humanos, quiere entrometerse en decirnos qué debe tener como contenido la Constitución nuestra, pues eso es solo una facultad del pueblo mexicano, como lo dice la propia Constitución, lo cual no quiere decir que no cumplamos tratados internacionales. Tenemos compromisos con los derechos humanos, y si el Estado mexicano incurre a través de alguno de sus agentes, porque no es el Estado en sí, pero agentes que incumplen, ya sea de la policía o de la autoridad, que incumplen su deber de respetar los derechos humanos, el Estado debe obligarlos a que se cumplan o sancionarlos si no los cumple. Y si no lo hace la autoridad del Estado mexicano, ahí sí entra la Corte Interamericana y puede imponerle al Estado mexicano la obligación de reparar esas violaciones que haya cometido alguno de sus agentes, que se le indemnice, que se le pida una disculpa, que son formas de sanción que se establecen hacia la autoridad del Estado cuyos agentes no hayan cumplido debidamente con el respeto a los derechos humanos. Pero hasta ahí. Y México ha cumplido esas sentencias y tiene que reparar esos daños y tiene que indemnizar y tiene que pedir una disculpa cuando así dice la sentencia, pero nada más. No es posible que le digan, oye, quita esta figura como la prisión preventiva oficiosa, que esa es una cuestión nuestra, si la queremos quitar o no, si la consideramos que debemos modificar, pero es una decisión del pueblo mexicano y de sus representantes, del poder constituyente permanente, que es el que tiene la facultad de modificar la Constitución, pero no puede venir órdenes externas. Ahora, afortunadamente, el conjunto de reformas ha venido a recomponer algunos de los elementos iniciales de nuestra Constitución, por ejemplo, recuperar la empresa pública, que se habían convertido Pemex y CFE en lo que se llamaba empresas productivas del Estado, que para que compitieran, las fragmentaron en pedacitos para que compitieran con empresas privadas. Las empresas públicas no están para la competencia con el sector privado, están para cumplir servicios y funciones esenciales de la nación. Hay mucho espacio para el sector privado en otras muchas áreas económicas. Tampoco se puede prescindir de esa inversión privada tan importante, del trabajo de los empresarios que arriesgan dinero, capital, que tienen algunos proyectos para salir adelante, que crean empleos.
Eso está muy bien. Si no se, no, nuestra economía se diseñó como economía mixta. Nunca hubo la idea de suprimir la propiedad privada de los medios de producción. Eso no estaba en la mente de los constituyentes de 1917. Que ellos querían derechos sociales, sí, pero también la preservación de derechos individuales y el progreso de la empresa privada, la economía mixta, que fue perdiendo esa condición de mixta porque implica el Estado participa en ciertas áreas de manera incluso exclusiva. Así debería ser. Y queda otro mucho espacio para el sector privado y también para la economía social, para los ejidos que también se modificaron en su forma original de ser como parte de las reformas neoliberales. Yo siento pues que ahora el haber recuperado terreno de carácter social y popular en los programas sociales que se han llevado a la Constitución. Eso ha ampliado el carácter de protectora de los derechos sociales de nuestra Constitución, de derechos de la gente en general, no de personas meramente individualizadas. El reconocimiento, la ampliación del régimen jurídico de las comunidades, pueblos indígenas y afromexicanos, el haber introducido con claridad la paridad sustantiva de la mujer, ese es otro avance social actual que se inscribe en los proyectos originales de la Constitución mexicana, y el haber retomado áreas que se habían separado del Poder Ejecutivo para localizarlas en organismos autónomos cuya autonomía lo que pretendiera quitarle poder a la parte representativa del Estado mexicano. Después de elegir a una persona para que presida, para que sea titular del Poder Ejecutivo, que es un poder unipersonal que se deposita actualmente en la Presidenta de la República, ese poder se le fue extrayendo para pasarlo a grupos sin representatividad electoral. Entonces, o éramos una república representativa o empezaba a ser una especie de república corporativa de cuerpos específicos ligados a intereses, las telecomunicaciones, la economía, el manejo separado de una información que de todas maneras el Estado está obligado a dar, pero que no tenía por qué existir un organismo específicamente para ello. Las comisiones, como la Comisión Reguladora de Energía, en fin, le fueron separando al poder que elegimos como representativo funciones que se depositaban en organismos que no tenían esa representatividad. Las reformas, pues, en ese sentido, que devolvieron al Ejecutivo esas funciones que no debían haberse cercenado, creo que también se inscriben en la recuperación de un modelo nacionalista de rectoría del Estado, de fortalecimiento de la representatividad, y que retoman elementos que estaban originalmente en nuestra Constitución, explícitos o dentro de la misma línea de carácter popular y social que identificó a nuestra Constitución desde el 5 de febrero de 1917. Hoy la conmemoramos, la celebramos, la festejamos, quienes creemos que ahí está la versión esencial, diáfana, única de nuestro ser nacional, que además, por supuesto, va evolucionando, va cambiando, a veces con retrocesos como los hubo y otros como ahora recuperando su esencia como la diseñaron los constituyentes de 1917. Enhorabuena y ojalá de veras un día volvamos a que el asueto, no por el asueto, sino el festejo, la conmemoración, el recordar a nuestra Constitución en el momento de su nacimiento vuelva a realizarse justamente el 5 de febrero. Les recuerdo que se suscriban a este canal que tiene el mejor auditorio de YouTube. Si les gustan estos mensajes, a darles, como se dice, like, que les gustó. Y si quieren aumentar con su suscripción el número
de miles de suscriptores que ya tenemos aquí en Análisis con su servidor Eduardo Andrade. Es todo por hoy. Hasta la próxima. Muchas gracias por su atención.